La unidad en el Espíritu. Jesús estaba en la cruz y Él dijo unas palabras que los que estaban ahí no le entendieron. Fue la única ocasión que Él pareció preguntarse algo. Él pareció preguntarle a su Padre algo. Él le dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Él habló en arameo. Ellos que hablaban hebreo se preguntaban, llama a Elías. Pero él decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Desde antes del inicio de los tiempos, la Trinidad siempre existía y estaba en perfecta unidad. Había una unidad perfecta, gloria al Señor, toda la vida, todos los tiempos. Juan 1 nos dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. No se distinguían. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Es como que va caminando, era el Verbo era con Dios, pero también el Verbo era Dios. Tú no terminas de distinguir, pero entonces, ¿cómo era el asunto? Y dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando tú lees el original del término que se usa en Dios, no es Elohe, sino es Elohim, que es un término plural para una persona singular. Es decir, cuando Él dijo hagamos, Él se hablaba a sí mismo, porque estaba actuando a la Trinidad como si fuera un solo hombre, como si fuera una sola entidad. Y en el cielo todo giraba alrededor de un orden perfecto. Isaías 14 dice, ¿cómo caíste, oh lucero? ¿Tú qué decías? Subiré hasta el monte santo y allí pondré mi trono y seré semejante al Altísimo. Fíjese que Dios cuando habla en unidad, en perfecta unidad, que ni se distingue mucho. Hagamos. Ahí lo importante no es Padre, tú vas a hacer esto, Hijo, tú vas a hacer aquello, ni Espíritu Santo, tú vas a hacer aquello. Y el Padre tiene que brillar más que el Hijo, ni el Hijo más que el Espíritu Santo. Sencillamente, hagamos. Se levantó un querubín. Y él sí habló en singular. Él dijo, me levantaré, pondré mi trono y seré semejante al Altísimo. Él estaba pensando en él. Y aquí podemos ver la gran diferencia entre la forma en que se manejan los hijos de Dios y la forma en que se manejan los hijos de las tinieblas. La Biblia dice, en eso conoceréis que sois mis discípulos, en que tuvieren ¿qué cosa? Amor, ¿qué cosa? Los unos por los otros, dice la Biblia. La marca de un discípulo es el verdadero amor. En el libro de Efesios, capítulo 4, Pablo desciende esto de la altura de la Trinidad y lo aplica a los hombres. Hombres imperfectos, con mucho problema y muchas situaciones como nosotros. Leamos Efesios capítulo 4, verso 1, a ver lo que nos dice. Él estaba preso y le habla con mucha humildad a la iglesia de Éfeso y le dice, yo, como ustedes saben, preso en el Señor, les ruego
que anden como es digno de la vocación, de la responsabilidad que a ustedes les fue entregada de parte de Dios. Pon tu mano sobre la persona en su hombro y dile: Señor, oro por la vocación, por el don, por la gracia que depositaste en mi hermano. Aleluya. Dile, yo ruego. Dile, yo ruego que tú andes conforme a la vocación. Dile que tú no defraudes la confianza que Dios puso en ti. Amén. Y eso es lo que él está diciendo. Luego en el verso 2, él le sigue diciendo, ¿cómo? Con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué más? Soportando con paciencia los unos a los otros en... Una pausa ahí. Con toda humildad y mansedumbre. A veces a la iglesia se nos enseña, ruge como el león, y andamos rugiendo, y ya usted sabe. Y creemos que mientras más títulos, apóstol, profeta, evangelista, querubín, tengo entendido que ya andan arcángeles por ahí también. Pero Filipenses 2 lo que dice es: haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, haciéndose hombre, y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Alguien sabe lo que pasa de ahí? Él estaba allá arriba, más allá de donde usted se puede imaginar, en luz inaccesible, a un punto que dice la Biblia que a Dios nadie lo ha visto jamás. La Biblia dice que los serafines, que son los que están más cerca, los seres de fuego, dice que contienen 6 alas y con 2 se cubren el rostro porque no pueden ver la majestad de la gloria del Creador del universo. Que con 2 alas se cubren sus pies y que con 2 alas vuelan. Y ellos no pueden parar y todo el tiempo están diciendo santo, santo, santo sin parar. Muchas veces en la iglesia nos cansamos de adorar y de interceder porque no conocemos la majestad de su gloria. Y de allá, cuando se rompió parte de la unidad del cielo, no la Trinidad no tenía problema, estaba su luz inaccesible, perfecta. Lo que pasa es que un hombre de tierra que había sido creado a la imagen y semejanza de Dios se olvidó de la unidad, del mandamiento santo que Dios le había dado y pensó en él mismo. Ese fue Adán y Eva. Y vio Eva que era agradable para sus ojos, codiciable. Menospreció todo el mandamiento que Dios le dio. Le dio la espalda a Dios y sus principios. Y se fue tras lo que le dijo aquel querubín caído. Y la Trinidad, en vez de decir, ustedes pecaron a sabiendas, la Trinidad dijo, no, yo imagino los ángeles. De hecho, ellos no tuvieran problema porque la Biblia dice que a Adán lo echaron fuera. No fue por desconsideración, sino que la santidad de Dios no permite el pecado. Y la Biblia dice que pusieron querubines ahí. Yo estoy seguro que si Adán y Eva, por más queridos que sean, se hubiesen acercado con intento de entrar ahí, no le iba a ir bien. Y una espada que se revolvía sola alrededor del huerto. Pero por encima de esto,
estaba el amor de Dios hacia la raza de Adán que había caído, sus hijos. Y la Trinidad como que se desintegra en un momento y el Hijo sale de ahí, deja toda su gloria, siendo el Cordero, el creador del universo, aleluya, quien sostiene todo. La Biblia dice que todo fue hecho por medio de Él y para Él, y todas las cosas por Él subsisten. Y que Él fue Dios y que fue hombre. Escúcheme. Y yo me pregunto, si todas las cosas fueron hechas por Él, para Él y por Él subsisten, cuando Él se hizo hombre y estaba aquí, ¿quién sostenía todo? Yo creo que era Él mismo, aún siendo hombre. Pero que la obediencia de Él era tan grande que no movía un pie sin que lo diga el Espíritu Santo. Que la Biblia dice que es quien escudriña lo más profundo de Dios, porque la Biblia dice, ¿quién sabe lo que un hombre está pensando sino su propio espíritu? Así el Espíritu Santo es quien escudriña las cosas más profundas del Padre, le escudriña el Espíritu de Dios. Así que Jesús, 100% hombre, 100% Dios, viene a nacer a esta tierra. Pero ¿dónde está el problema? Que Él, siendo uno con el Padre, se hace uno con nosotros. Y el debate ahí yo ni me voy a entrar mucho, porque cómo es que Él, siendo santo, sin pecado, sin nada, ocupa un cuerpo de carne de una mujer pecadora. Los teólogos después que me expliquen eso, ¿cómo fue eso? Yo no entiendo. ¿Cómo es que la santidad, la perfección se mete en el cuerpo de una mujer pecadora? Porque a veces queremos disfrazar la cosa y decir que María era sin pecado concebida. La Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice es que María dijo, ha mirado la bajeza de esta su sierva. Y dice, ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. María sabía que no se trataba de ella, sino quien entró en su vientre, aleluya. Que no era el burro, sino quien iba sentado en el burro cuando Él entró a Jerusalén. Y nosotros tenemos que estar claros en esto, todos nosotros. Entonces Pablo dice, gloria al Señor, con toda humildad y mansedumbre. Pablo está diciendo, parezcanse a Cristo. Filipenses dice, hay en vosotros esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo se despojó y vino a los hombres, ¿verdad? Y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Él tuvo que morir y sufrir todo eso. Sin embargo, Dios nos dice a nosotros, aunque tú tienes la razón, no importa, te humillas y le da un abrazo a tu hermano. No, yo no voy a hacer eso. Sin embargo, Él dejó la Trinidad y vino aquí a morir en una cruz por ti y por mí. Y nosotros nos aferramos a nuestro orgullo, a nuestra ira, a nuestro mal carácter, a nuestro mal genio, a nuestra desobediencia, a lo que sea que quisiéramos hacer. Y la Biblia dice, no se ponga el sol sobre nuestro... Y la Biblia dice también, por lo cual Dios, como Él se rebajó hasta aquí, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. ¿Por qué Dios no puede levantarnos a muchos de nosotros muchas veces? Porque no estamos dispuestos a humillarnos. Porque la Biblia dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque hay cristianos que creen que los valles no son para ellos. Porque hay cristianos que creen que cuando andes en el monte también no te van a mandar a caminar por los valles de sombra de muerte. Hay que creerle a Dios. La Biblia dice que cuando Jesús fue bautizado, mientras oraba, a mí me encanta la delicadeza de Dios. Mientras Él oraba,
en cumplimiento de su santa voluntad. Él se rebajó para que Juan el Bautista lo bautice, que ni siquiera Juan quería bautizarlo. Como dice esa canción linda, en las aguas de la muerte, sumergido fue Jesús. Juan lo bautiza humildemente, quien no necesitaba ser bautizado. Y de repente, Dios hace un despliegue enorme de su gloria. La Biblia dice que los cielos se abrieron y que el Espíritu Santo descendió, lo que nunca había sido visto. Usted lo lee, en forma corporal como paloma descendió sobre él. Y que el Padre habla y dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cuándo? En ese momento como de humillación, que hasta el mismo Juan decía: pero yo no soy digno de bautizarte. Déjeme decirle, Jesús venció a Satanás no como león, sino como cordero. Fue en su humillación, fue hecho como un hombre. Fue cuando todos lo menospreciaban que él agarró al diablo y a todos sus demonios, a los principados y a toda la potestad, y los venció. Fue cuando él permitió que su cuerpo sea crucificado. ¿Alguien me está entendiendo? Es cuando tú permitas que se cumpla en ti lo que dice Romanos 6. Con Cristo estoy juntamente y ya no vivo yo. Y dice la Biblia en Romanos 6, ustedes no saben que cuando ustedes los bautizan, ustedes son bautizados junto con Cristo en su muerte. Y que cuando lo levantan, ustedes resucitaron con Él para una nueva vida. Que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe para el Hijo de Dios. Aleluya. Ya esta boca no se gobierna, ya este corazón no se gobierna, ya estos ojos no se gobiernan, aleluya. Estos pies ya no se gobiernan. Yo soy parte del cuerpo de Cristo. Paul Wilbur, cuando estaba acá, yo creo que eso está en Primera de Pedro, no recuerdo, Piedras Vivas, si me lo puedo buscar multimedia por ahí. Paul Wilbur habló de eso. Y alguien dirá que yo veo mucho ese concierto, todavía lo estoy viendo. Él habló del misterio del Ejad. Está en Deuteronomio 6:4. Shem Israel Adonai Eloheinu Adonai Ejad. Oye Israel, el Señor es nuestro Dios y el Señor uno es. Y él decía eso. Él usaba Primera de Pedro 2:4. Acercando a él, piedra viva, desechada por los hombres, mas para nosotros escogida y preciosa. Continúa a ver. Ahí está. Mire qué cosa más bella. Así que ustedes también, como piedras vivas, sean edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo. Es decir, Pedro, y eso fue lo que explicaba Paul Wilbur. Él decía: cuando nosotros entramos por ahí, cada uno era una piedrecita aparte. Pero cuando nos juntamos, nos volvemos un templo y se ofrece alabanza y sacrificio a Dios. Yo no sé si usted recuerda cuando se empezó a cantar Santo, Santo, Santo. Hubo que hacer un silencio en un momento, que se produjo algo. Y usted, por el mundo espiritual, con los ojos espirituales, podía ver cómo ascendía olor fragante hacia el cielo. Aleluya. Porque uno se une. Y le voy a decir algo más. Ese salmo, el Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Porque allí envía Jehová. Es como el rocío sobre el monte de Hermón. Cuando la iglesia se une, la bendición no llega sobre uno ni sobre dos, llega sobre todos. Cuando Pablo le dice, vamos a volver a Efesios, que le dice en Efesios capítulo 4 versos 3,
solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahí está diciendo esfuércense en guardar, ¿qué cosa? ¿De quién? Y ahí hay otro problema que Pablo está diciendo. No solo la unidad humana a la que estamos nosotros acostumbrados, que muchas veces por conveniencia. ¿Qué me van a dar o qué voy a recibir? ¿Me conviene llevarme bien con Manuel o llevarme bien con fulano? Pablo dice, no, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de la unidad, ¿en quién? Y además dice, ¿en el vínculo de quién? Ahí habla de Jesús y habla del Espíritu Santo. Y entonces eso es un problema. Porque la Biblia dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y la única manera como el Espíritu Santo puede andar contigo es cuando hay obediencia, sometimiento a Cristo, a su nombre. La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Yo le voy a decir algo. Es muy importante, muy necesario que la iglesia aprenda más sobre el Espíritu Santo. En los encuentros se ministra para que las personas que aún no han recibido reciban el Espíritu Santo. Las iglesias tenemos que hacer más enseñanza y más oración al respecto. Las personas que hay aquí que aún no han recibido el Espíritu Santo deben empezar a orar y decirle, Señor, yo quiero ser bautizado con el Espíritu Santo. Empieza a orar y a ayunar, porque la Biblia dice que Él lo dará a los que lo pidan. Y ahí la Biblia dice que esa unidad se da por medio del Espíritu Santo. No es cosa humana, a su nombre. Yo creo que en Hechos 19... que hay un ejemplo donde Satanás, Señor lo reprenda, logró una unidad en sus demonios manifestada en el mundo espiritual de los hombres por 2 horas. Dice la Biblia que los adoradores de Diana durante 2 horas clamaron, grande es Diana de los Efesios. 2 horas repitiendo lo mismo. ¿Cuántas horas usted cree que podemos durar aquí diciendo, grande es Jehová y para siempre su misericordia? Voceando duro. Vamos a hacer un ensayo, ¿les parece? Aunque sea 1:30. ¿Cuántos dicen amén? Hermano. Pero vamos a hacerlo aunque sea 1 minuto, amén. Gloria a Dios, póngase de pie un ratico, vamos a ver a la 1, diga grande es Jehová y para siempre su misericordia, a la 1, a las 2, a las 3, grande es Jehová, para siempre su misericordia, una vez más, grande es Jehová, para siempre su misericordia, una vez más, grande es Jehová, para siempre su misericordia. Aleluya. Puede sentarse. Fíjese, solo lo hicimos un par de segundos y la atmósfera empezó a transformarse. Algo está pasando. El Espíritu Santo se agrada y se manifiesta. Y eso es lo que dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Dice la Biblia que el día de Pentecostés estaban todos como. ¿Y qué más? Juntos. Estaban en el mismo lugar, pero estaban en un mismo espíritu. Escúcheme. Porque ya sea que usted sea ujier, adorador, un simple asistente a la iglesia. Si hay una cosa que el Espíritu Santo, un perfume que a Él le gusta, es el perfume de la unidad de la iglesia. Dígale a Dios que le libre de que haya semilla satánica en su corazón. De usted decir, ahora es Él que le toca servir, a mí no. Que sigan explotando por ahí.
Todo espíritu de división, de contienda, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Toda murmuración, todo pleito, fuera por la sangre del Cordero de Dios. Déjeme decirle una cosa. Si algo valoramos en esta iglesia, la unidad, como una familia, la paz, tranquilo. Yo digo, la mente hay que usarla para cosas productivas, para buscar el rostro de Dios. Que le venga a usted, no, que fulano, que esto, que me dijeron, échele un boche. O dígale, vamos a orar 3 meses, ven, en ayuno y oración de barriga, vámonos para la iglesia para que Dios lo cambie. Mas nunca va a volver donde usted. A su nombre. O usted le dice, ¿tú se lo dijiste al pastor? O usted me lo dice a mí. Yo creo que aquí no hay de eso, pero por si acaso. A su nombre. Porque ofendemos al Espíritu Santo. Y uno puede pensar que es cosa pequeña, no lo es. Déjeme decirle, tengo que ir cerrando, yo tenía muchas citas, pero otro día hablamos de eso. Déjeme decirle, el pueblo de Israel, cuando fue a conquistar Jericó, para llegar a Jericó había que cruzar el río Jordán. Habían unas tribus, Rubén, la media tribu de Manasés y creo que Gad, no recuerdo. Escuche. Antes de cruzar el río, Moisés dijo, a ellos hay que darle esta tierra, esta primera cosecha, dénsela. No dice ahí que las otras tribus protestaron a su nombre. Escuche bien. No dice ahí que las otras tribus protestaron. Moisés decidió eso por medio del Espíritu Santo, se acabó, listo. Ahora vamos nosotros a cruzar el río Jordán, que Dios nos ayude. Pero Moisés le había dicho, el día que ellos crucen el Jordán, ustedes tienen que ir con ellos. Ellos dijeron, sí, nosotros vamos ahí. Se murió Moisés y ahora Dios le dice a Josué, crucen. Y vamos Josué donde ellos. Le dicen, vengan acá mis hijos. Tienen que dejar todas sus mujeres, sus ganados y su tierra y venir con nosotros a la batalla. ¿Ustedes se acuerdan, verdad? Ellos le dicen a Josué, nosotros iremos y haremos todo lo que tú digas. Y el que no haga lo que tú digas, que muera. Eso se llama unidad. Escuche bien, la resolución que hubo ahí en ese pueblo. Había una unión tan grande. Ahí no había egoísmo. Y yo me voy a arriesgar por esa gente tan malo que yo tengo lo mío. No, a mí no me importa. Piedras vivas. Aquí es una unidad. Si Él recibe, yo voy a recibir también. A mí no me importa, aleluya. Cuando Él recibe, yo me estoy gozando, aunque yo esté en el baño con un suape. ¿Cuántos creen eso? Yo me voy a gozar también, aunque yo esté en el parqueo. La gloria de Dios va a llegar donde mí. Y dice la Biblia, ellos le dijeron, el que no te oiga, unidad. Van, cruzan. Josué dice que da 7 vueltas cada día, una vuelta cada día y al último día 7 vueltas. Todo el mundo obediente. Ahí no dice que nadie cuestionó ni preguntó nada. Yo le estoy diciendo esto porque es bueno que nosotros entendamos, porque esos son los momentos cuando el diablo se infiltra, muchas veces de adentro hacia afuera. Pero ahora yo no sé qué fue lo que le dio el pastor. ¿Qué es eso de que da 7 vueltas? Cuando ya dimos una ayer y otra antier y otra pasado mañana y otra quinto mañana. Esa gente uno le da un consejo. 1, 2. Tercero, uno le dice, mira una puerta ahí, mira la otra puerta ahí. ¿Por cuál de las dos te quiere ir? ¿Usted sabe por qué? Porque en el mundo espiritual eso provoca un daño muy grande. Y nosotros como iglesia tenemos que entender eso. A su nombre. Oiga, ¿por qué se lo digo? Porque Josué dio una orden cuando entraron de parte de Dios que no podían tocar nada de ahí. Y hubo un hombre llamado Acán
que se le fueron los ojos porque vio un blin blin, una cadena, una cuestión, hay un lingote de oro, unos tenis Nike. Es la cosa de marca ahora que compran los artistas. Un Gucci, un reloj Gucci vio, exacto. ¿Un qué? Ya usted sabe. Y como nadie lo estaba viendo, él cogió su cosa y se fue. Es verdad, José no lo estaba viendo. Hermano, escúcheme lo que le estoy diciendo. José era inocente y sus hombres también eran inocentes, no sabían, Josué. Pero cuando fueron a la guerra, ¿qué pasó? Dice la Biblia que de los hombres escogidos de Josué murieron en esa guerra. Y perdieron la batalla contra un pueblecito cualquiera. Y cuando Josué se tira al suelo a orar, Dios le dice a Josué, levántate de ahí. ¿Qué es lo que tú haces orando? Hay problema en el campamento, tú no lo sabes. Tú tienes que resolver. Y Josué dice, ajá. Usted sabe que hay gente que se ponen a orar por cosas que sabe que lo que tiene que sentarse con su hermano y razonar. Señor, reprende este espíritu de tacañería, pero tú puedes reprenderte tú mismo. El espíritu de tacañería sal fuera, ya, y comparte con tus hermanos. Señor, mira que yo soy tan pesado, ayúdame a ser más, tú sabes, mostrar más amor. Ya, dale, a su nombre. Yo tengo que cerrar. A veces gastamos tanto dinero en pantalla y no en la realidad. El pantaloncito azul, con el saquito, ¿qué color es esto? Eso mismo. El maquillaje, el ferré, la cosa, la esto. Y cuando llega por ahí no saluda al hermano que está ahí al lado. ¿Qué pasó? Algo está pasando. Los cielos se están abriendo. Ángeles se están bajando. Y los demonios. Mira al que está a su lado, dígale Dios te bendiga, dígale hermano te amo. Amén. Dígale perdóname que estaba ahí al lado y ni te había mirado. Ocuparnos menos de la cosa de afuera y más de las cosas de adentro. Solícitos en guardar la unidad del espíritu. Si tiene que rebajarse, acuérdese que es el secreto del éxito. Humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor para que Él los exalte cuando fuere tiempo, dijo el apóstol Pedro. El hombre impetuoso que sacó un machete y le llevó una oreja a uno, él dijo, calmen, viene el tiempo cuando Él te va a levantar. Amén. Solícitos en guardar la unidad ¿de quién? Póngase de pie, vamos a orar. Gloria a Dios. Yo escuché un testimonio de una bruja que decía que una técnica que ellas usan, ella se convirtió para sacar a los cristianos de comunión, era hacerle algo en el trabajo, para hacer que se molesten, para hacer que les respondan. Ella decía, porque en el momento que me responde, se iguala a mí. Y yo la alejo de Dios, del Espíritu Santo. ¿Sabe Dios cuántas cosas más ocultas hay por ahí que Dios no nos quiso revelar? Él solo nos reveló a nosotros, solícitos en guardar la unidad. Abre tu boca, yo la llenaré. Yo le voy a dejar de tarea, busquen una concordancia bíblica porque no me dio tiempo a hablar de eso hoy. Tal vez voy a seguir el domingo que viene. Lea sobre el Espíritu Santo.
El viernes tenemos el preencuentro. Todas las personas que van al encuentro deben venir el viernes a las 7. Las mujeres estarán aquí abajo, los hombres estaremos arriba, ministrando. Esta semana es semana de consagración. Ore, dígale: Señor, yo quiero recibir tu Espíritu Santo. Ya sea que yo vaya al encuentro, me quede aquí, dígale: yo quiero recibir el bautismo del Espíritu Santo. Dígale: Señor, yo quiero tener una mejor unidad con tu Espíritu Santo. Así como Jesús tenía una unidad perfecta con tu Espíritu Santo cuando estaba en la tierra, yo también. Y usted no va a poder tener esa unidad si usted no conoce al Espíritu Santo. Las cosas que lo contritan, las cosas que lo alegran. Si no escucha su voz, porque la Biblia dice: los que son de Dios, la palabra de Dios oyen. Y Él te dice: no te conviene esa amistad, no quiero que hables más de eso. Quiero que deseches la ira, que eche a un lado el enojo. Quiero que nunca más le vuelvas a hablar ásperamente a tu esposa. Quiero que le pidas perdón a tu hijo. Quiero que uses tus labios para bendecir y no maldecir. Cuando me vaya, enviaré al Espíritu Santo, dijo Jesús, y Él los guiará a toda verdad. Vamos a orar. Dígale: Espíritu Santo, guíame. Dígale: abro mi corazón para hacer tu voluntad. Dígale: no vivo yo, vive Cristo en mí. Aleluya. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Espíritu Santo de Dios, y que caiga tu lluvia. Santo Dios.